Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. ¿Cuánto conocemos de Dios? Ahora, ¿sabes por qué es esto importante? Porque tú y yo, en este periodo de tiempo que vamos a estar aquí, desde que naces hasta que mueres, en este periodo de tiempo, vas a tener que vivir situaciones difíciles. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos hasta ahora experimentado situaciones donde nos hemos encontrado con miedo, con temor? Hemos visto que hay situaciones donde muchas veces no sabemos qué hacer. Por ejemplo, hoy mismo sé que hay familias en la iglesia que están sufriendo circunstancias difíciles. Ahora, imagínate, si tú y yo no conoceríamos a Dios, estaríamos en el mundo, viviríamos en esta cultura, ¿qué haríamos? Nos enfadaríamos, nos molestaríamos, estaríamos enojados contra las personas, contra Dios. Bueno, a Dios no, la gente no quiere saber nada de Dios, pero la verdad que entraríamos en una crisis existencial. Diríamos, ¿por qué me sucede esto? No tendríamos una explicación, no tendríamos una respuesta para saber por qué me sucede. Pero qué lindo que nosotros que conocemos a Dios, conocemos un Dios que es soberano y que está por encima de las circunstancias. Cuando tú puedes tener este concepto de Dios, que tu Dios es un Dios que es soberano encima de las circunstancias, y Él tiene, y como hemos visto, ¿no? Él tiene poder para poder darnos soluciones a nuestros problemas, para ayudarnos a resolver los conflictos, para poder guiarnos en la vida. Qué lindo saber que tenemos un Dios que es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Eso debería hacer que nuestra alma se aquiete, nuestra alma se tranquilice. Saber que tenemos un gran Dios, eso ayuda, hermanos. Porque si no tienes un gran Dios, vas a tener grandes problemas. Entonces, si tú tienes un Dios chiquito, tu problema va a ser grande. Pero si tienes un Dios grande, tu problema, obviamente, trayéndolo a la presencia de Dios, tu problema no tiene sentido de que te haga tener temor, miedo, angustia de cómo resolver ese problema. Pero en esta mañana quisiera avanzar un poquito, porque lo que hemos visto de Dios es el carácter de Dios incomunicable. O sea, Dios tiene un carácter, ya hemos visto ese carácter, que es incomunicable. O sea, que ese carácter que Él tiene como ser divino no puede comunicar al ser humano. Por ejemplo, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia, Él no puede comunicar. Su infinitud, Él no tiene principio, Él no tiene fin. Él es eterno. Él no puede comunicarnos su eternidad. Él no puede comunicarnos Él es completo, Él es perfecto. Esas cosas no son características de los humanos, eso es característica de Dios. Él es inmutable, Él no cambia. Esa característica le pertenece a Dios. Entonces, estas características de las que hemos venido hablando de Dios son incomunicables, solo le pertenecen a Dios. Pero hay características que Dios nos comunica. Hay características que nos transmite desde el momento en que tú aceptaste a Cristo. Por ejemplo, si tú vienes a Gálatas capítulo 5, tú vas a encontrar una lista de características de Dios que ha comunicado a su pueblo. Por ejemplo, dice que más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Ves? Todas esas características de Dios te han sido
comunicadas. Él ha comunicado eso para que tu carácter se asemeje a ese carácter de Dios. Así que en este tiempo que estamos ahora, mientras vivamos estos días con nuestros hijos, nuestras familias, una de las tareas nuestras es contemplar a Dios, conocer a Dios, contemplar a este Dios con estas características eternas, incomunicables, y contemplar a Dios con estas características que Él ha comunicado a su pueblo, para que su pueblo sea diferente a la cultura que está afuera. Ayer hablábamos que la cultura que nos rodea es una cultura que no busca a Dios, no ama a Dios, por lo tanto está yendo en contra del diseño, el plan de Dios. Por ejemplo, en cuanto a la familia, ¿qué está haciendo la cultura? ¿Sí te has dado cuenta de lo que está haciendo la cultura afuera? Rompiendo el concepto de la familia, rompiendo el concepto del plan divino, de cómo Dios quiere que se desarrolle la humanidad. ¿Qué están haciendo en la cultura de afuera? En la cultura de afuera están rompiendo este diseño divino, creando leyes que se aprueben para romper la familia. ¿Y cómo quieren romperlo la familia? Permitiendo que hombres se casen con hombres, mujeres con mujeres. Permitiendo que una familia ya no sea hombre con hombre. Ahora puede ser 2 hombres, una mujer, 2 mujeres, un hombre. O sea, tratando de ir al meollo, al núcleo de la esencia de lo que es la familia, para destruir la familia. Y una vez que la cultura logre romper y logre dañar la familia, ¿qué es lo que viene a continuación? ¿Qué es lo que se rompe? ¿Qué es lo que se afectaría, dañaría después de romper la familia, el núcleo familiar? La iglesia. La iglesia sería, si la iglesia es afectada por esto, la iglesia quedaría sin un valor fundamental para el crecimiento normal. Pero no solamente afectaría tu familia, no solamente la iglesia, pero la sociedad. Entonces, ¿te das cuenta cómo la cultura que no busca a Dios, que no ama a Dios, está yendo contra los principios de Dios? Por eso es que nosotros como iglesia necesitamos unirnos y necesitamos poner fundamentos y necesitamos poner bases sólidas donde vamos a edificar nuestra familia. Jesucristo en una parábola nos explicó esto en una forma fabulosa, que para edificar tu familia tú tienes que edificar sobre una roca, no sobre la arena. Y entonces cuando tú edificas tu familia sobre una roca, va a ser más consistente que tu familia permanezca a pesar de los vientos, a pesar de las lluvias, a pesar de lo que venga. Tu casa, tu familia va a quedar de pie. Pero si nosotros, en vez de edificar nuestra vida en la roca que es Jesucristo, estamos edificando nuestras vidas en las arenas movedizas de este mundo, de este sistema, de esta cultura, vamos a terminar como ellos. Entonces, es importante que conozcamos a este Dios. Mira, quiero que vengas a 1 Corintios capítulo 8. Pablo, es interesante el apóstol cuando habla de este tema de conocer a Dios. Para él es muy importante para resolver los problemas de la iglesia. Hay un problema en el que la iglesia estaba metida, de que estaban pensando, ¿será bueno comer carne sacrificada a los ídolos? Algunas personas decían, no, esta carne fue sacrificada a tal o cual ídolo, por lo tanto no hay que comer. Otros decían, no, pero si la carne ya está en la mesa, cómelo. ¿Cuál era la situación? Era que muchas conciencias débiles creían que la carne sacrificada a los ídolos era contaminada de tal manera de que tu vida, tu cuerpo, lo que comías también iba a ser
contaminado. Entonces Pablo tiene que enseñarles que Pablo tiene que volverlos a enfocarlos en esta gran idea del gran Dios que tenemos. Y entonces fíjate lo que Pablo dice, versículo 1, 8:1, dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ya Pablo allí va introduciendo cosas muy importantes para que nosotros podamos ir poniéndole en nuestro razonamiento para ir hacia donde Pablo está tratando de explicar que no es la cuestión ídolos, no es la cuestión los sacrificios a los ídolos, es la cuestión el amor, el amor. Verso 2: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y entonces muchos seguramente tienen unas ideas de los ídolos, de los sacrificios, otras ideas, entonces cada uno con sus ideas. Y entonces Pablo aquí va a decir algo muy importante para toda la iglesia. ¿Cómo solucionar este problema? Versículo 3 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Wow, este texto es clave, fundamental. Fíjate qué importante que Pablo menciona esto. Si alguno ama, ¿qué dice? A Dios. Si alguno ama a Dios, dice, es conocido por él. En otras palabras, hermano, nosotros podemos estar aquí domingo tras domingo, podemos reunirnos, podemos hacer actividades. La pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana: ¿nosotros amamos a Dios? ¿Realmente en tu corazón nace ese deseo de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? ¿Sabes? Si somos honestos, incluso incluyéndome a mí, muchas veces hay días, hay momentos en que ni me acuerdo de Dios. Ni me acuerdo de Dios. Pero otra cosa es amar a Dios, intencionalmente amar a Dios. O sea, levantarme y decirle: Señor Jesús, hoy te amo. Hoy estoy enamorado de tu carácter de eternidad. Estoy enamorado de que tú eres inmutable. Estoy enamorado de que tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Cuando te atrape el carácter de Dios, ¿sabes qué? Ese es el momento de adorar a Dios. No esperes el domingo venir a adorar a Dios. Levántate en la mañana, contempla el carácter de Dios, expresa tu adoración a Dios. Y ese mismo momento arrodíllate y comienza a adorar a Dios. Y eso no puede suceder simplemente en la mañana cuando te levantas, puede ser en el mediodía, puede ser cuando estés planchando, cocinando, lavando, cuando estés en tu trabajo arreglando, cuando estés clavando un clavo, cuando estás pensando en este Dios maravilloso, con estas características eternas, con estas características maravillosas. Entonces Dios recibe adoración de sus hijos. En cualquier lugar donde su hijo se encuentra, puede durante la semana adorar a Dios, porque Dios no está buscando lugares como edificios para adorar a Dios, porque dice que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. De eso se trata la vida cristiana, hermanos, de amar a Dios. ¿Cómo? En la vida práctica, en la vida cotidiana, cuando te levantas y comienzas a meditar, a reflexionar de las características de Dios que reflejan quién es este gran Dios, esta gran persona a la cual amo. Pablo dice que si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Hay un texto en Mateo capítulo 7, que seguramente este texto seguramente lo has escuchado, pero quiero refrescar en tu mente, porque hay una situación aquí que Jesucristo nos enseña, versículo 21,
¿Qué es esto de amar a Dios? ¿Qué es esto de amar a Dios? Mira, dice el versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, si tú amas a Dios, vas a hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Si tú amas a Dios, vas a buscar hacer la voluntad de Dios. Es lo que no hace el mundo. El mundo ni cree en Dios, pero algunos dicen que sí hay un Dios, pero no están buscando a Dios, no están deseando hacer la voluntad de Dios. Pero la iglesia es la llamada a buscar a Dios, amar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede en tu corazón, durante la semana tú eres un adorador en el lugar donde tú estás. Y Dios está allí contigo. Y sabes, tú y yo podemos ser luz y sal en ese mismo lugar. Ahora, la cosa como sigue Jesucristo aquí cuando dice que el que hace la voluntad de Dios, ese es el que me ama. El versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ok, aquí ves cosas, actividades que la gente puede hacer, pero no necesariamente hacer estas cosas demuestran tu amor a Dios, porque uno puede hacer cosas simplemente por una costumbre, simplemente por una religión, por un rito. Espero que tú esta mañana no estés aquí porque alguien te empujó, porque alguien te obligó, porque alguien te dijo tienes que ir, sino que estar aquí es porque yo quiero venir aquí a escuchar y conocerle a este gran Dios para durante la semana yo adorarle a este Dios. Entonces no son las cosas que yo hago por mí mismo para Dios, sino cuando busco hacer la voluntad de Dios es cuando yo ahí intencionalmente estoy buscando amarle a Dios. Pero lo que dice después Jesucristo es un poco duro, y es un poco difícil de tragarlo. Porque ¿qué dice el Señor Jesucristo? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo? Gente que estuvo en la iglesia, gente que estuvo haciendo cosas buenas, gente que estuvo cantando, gente que estuvo diezmando. Un día va a decir Dios, nunca os conocí. Porque lo que hiciste no hiciste porque realmente me amaste. No hiciste porque realmente querías obedecerme. Yo no sé cuáles son las motivaciones de las personas, pero Dios sí sabe por qué tú estás aquí. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación de levantarte cada día? ¿Cuál es tu motivación de hacer lo que haces cada día? ¿Cuál es tu motivación? Entonces Dios lo que quiere es que su pueblo viva en una cultura donde cada uno seamos animándonos los unos a los otros a traer gloria a Dios en todas las actividades que nosotros hacemos, porque estamos buscando a Dios, porque estamos buscando agradar a Dios, porque estamos tratando de que ese Dios sea real en mi vida, aún en medio de los problemas en los que estamos viviendo actualmente. Así que conocer a este gran Dios. Yo quisiera, hermanos, que nosotros tengamos la oportunidad, cada domingo que venimos, cada testimonio que tú das, cada participación tuya de lo que Dios está haciendo en tu vida, no creas que eso es, que no tiene importancia. Tiene mucha importancia. Porque cuando yo escucho que Dios está contigo, que está con tu familia, que está contigo, te ha sacado de los problemas, te ha sacado de las dificultades, o que has recibido las bendiciones de Dios, sabes, eso anima al resto de la familia de Dios a mirar a este Dios, a esta gran idea de este gran Dios en el que podemos confiar, en el que podemos nosotros echar mano para nuestra vida cristiana diaria que tenemos que caminar. Déjame decirte que cuando esto ocurre en tu vida,
la madurez espiritual va a venir por concentrarte en Él, por concentrarte en las características de este Dios, de esta persona maravillosa, hasta que estas características te atrapen, no serás un verdadero adorador. Pero cuando estas características o una de estas características te atrapen, entonces va a surgir de tu corazón, de tu alma, adorar a este gran Dios. Amén. Así que, hermanos, esto de compartir los días domingos no es en vano, no es algo trivial. Es muy importante que cómo tú puedes contribuir al crecimiento de la iglesia, contribuir al crecimiento, a la madurez de la iglesia. Ok, entonces, hemos visto entonces que los atributos incomunicables de Dios que hemos estudiado son cosas que pertenecen a Dios. Por eso hemos visto un poco de todo en el Antiguo Testamento. Qué gran Dios que tenemos. Pero ahora los atributos comunicables. Los atributos comunicables. Uno de los atributos comunicables que Dios quiere para su iglesia está en 1 de Pedro capítulo 1. Quiero que vengas conmigo a 1 de Pedro capítulo 1. Y vamos a tratar de ir explicando algunos de los atributos comunicables que, como ya hemos dicho, Gálatas 5:22 habla de la lista de cuáles son esos atributos. Pero hay un atributo que yo creo que encierra todos estos atributos de Gálatas 5:22. Fíjate en el capítulo 1, versículo 15 y 16 dice así. 1 de Pedro 1, 15 y 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías estando en vuestra ignorancia, sino, aquí está el contraste, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Ok, este es uno de los caracteres de Dios que es comunicable, su santidad. Él quiere que como Él es santo, tú y yo podamos también ser santos en este mundo. Ahora, este concepto de la santidad también está en el Antiguo Testamento. Si tú vienes al libro de Levítico, quiero leerte porque es importante que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, si Él es santo, Él siempre ha sido santo, Él siempre será santo. Levítico 11:44 dice así, mira: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y Levítico 19:2. Ahora, este libro de Levítico es interesante porque Levítico habla de cómo Dios quiere que su pueblo le adore. Sin santidad no se puede adorar a Dios. Capítulo 19, versículo 2 dice así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios. Ahora, escúchame, hermano. Vamos ahora a mirar que la iglesia, una de las características que debería diferenciarnos del mundo es que nuestra forma de vida, nuestra cultura en la iglesia tiene que ver con la santidad. Ahora, algunas personas, yo espero que después de que estudiemos estos conceptos pueda ayudarte a mirar que la santidad no es algo difícil o no es algo imposible. Porque si Dios te pide que seas algo, Él te capacita para que seas lo que Él te pide que seas, ¿o no? Entonces, cuando Él dice sed santos porque yo soy santo, entonces primero, ¿qué es la santidad?
Bueno, la santidad es simple. La santidad significa estar separado de. Estar separado de. Por ejemplo, Dios es santo, Él está separado de este mundo. Él está separado, Él es diferente, Él es divino. Nosotros somos humanos. Entonces, santidad para Dios, la santidad de Dios es, Él está separado de este mundo. Santidad para nosotros, ¿qué significaría? Nosotros estamos separados de esta cultura. Nosotros pertenecemos a la iglesia, esta es nuestra cultura, pero estamos separados de la cultura del mundo. Por lo tanto, somos separados. Ok, un ejemplo. Si tú vas a un restaurante, y pides una comida y no quieres, y estás con tu familia, tus amigos, y no quieres que nadie toque tu comida, ¿qué tienes que hacer? Santificarlo. Santificar esa comida. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? Para eso son inteligentes los niños. Yo aprendí de un niño. Entonces, el niño agarró su botella de agua y comenzó a regar encima de la comida. Y la mamá dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy santificando mi comida para que nadie se coma. Una forma de santificar su plato. ¿Sabes? Tú has sido santificado por Dios. O sea, que Él puso en ti algo como una marca para que tú seas diferente al resto. ¿Qué puso en ti? El Espíritu Santo. Entonces tú eres santo no porque tus obras demuestren que tú eres santo. Tú eres santo posicionalmente porque alguien santo está dentro tuyo, mío. La santidad tiene que ver con lo que Dios ha hecho en mí, por mí. Ya tengo esa santidad. No debo yo esforzarme por esa santidad porque es una santidad posicional. Ya pertenezco a Dios. 2 Corintios 3:16 dice que o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y cuándo es que fue eso? ¿Cuándo sucedió eso? Cuando tú aceptaste a Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Creo que esta es una verdad muy simple, muy repetitiva que ya me has escuchado. La santificación posicional es algo que ya lo tienes, que ya está dentro tuyo, que ya se nos ha dado. Pero algunos parece que todavía no entienden eso, que si no entendemos que ya tenemos, que ya se nos ha dado, ¿cuál es el problema que sigue con las personas que no entienden? Tratando de pedir a Dios lo que ya Dios nos dio. Por eso es que hay algunas canciones que debemos revisar, porque hay algunas canciones que dicen, Espíritu de Dios desciende a mí, o Espíritu de Dios llénanos otra vez a mí. O sea, ya Dios te ha dado el Espíritu Santo, no tenemos que estar pidiéndole otra vez el Espíritu Santo. Lo que ahora, ¿sabes qué es lo que necesitamos? Es apoderarnos de esa santidad y comenzar a vivir, a caminar esa santidad en una forma progresiva. En una forma progresiva. Yo quiero que vengas conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 1. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo, hermano? 2 Corintios 1:10. Yo quiero que esta mañana, a ver si terminamos con estos tres verbos, que espero que te ayude. ¿En qué consiste ya la santidad progresiva? Ya no la santidad posicional, porque ya lo tengo, ya se me lo ha dado, ya me lo han entregado. Pero ahora es mi santidad progresiva la que importa. Mira que dice 2 Corintios 1:10. Dice, el cual nos libró. Fíjate, esta palabra es importante, está en presente, pasado, futuro. Nos libró, pasado. Y nos libra, presente. Fíjate, pasado, presente.
¿Y en quién tenemos esperanza que aún nos librará de tan grande muerte? Librará, ¿en qué modo está? Futuro, futuro. Entonces ves, en un versículo tienes 3 verbos. Y esos 3 verbos, ¿de qué nos está hablando? De que hay algo que sucedió en el pasado, de que hay algo que está sucediendo ahora en el presente y que hay algo que va a suceder en el futuro. Nos libró, nos libra y nos librará. Esa es la santificación progresiva. Fíjate, Pablo dice de esta manera. Dice, Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros, eso está en el pasado, él ya comenzó. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? Nos perfeccionará. O sea, ahora nos está perfeccionando. En medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las circunstancias, nos está perfeccionando. Ahora es cuando nosotros necesitamos conocer a este gran Dios. Ahora necesitamos conocer que tengo posicionalmente al Espíritu Santo que me puede ayudar a dar a conocer a este gran Dios. O sea que ya hizo algo, está haciendo ahora mismo algo maravilloso en mi vida, me está perfeccionando y dice que un día voy a estar en la presencia de Dios perfecto, porque en el cielo ya no tendremos más problema con el pecado. Entonces en el cielo podremos estar con el Señor Jesucristo para adorarle perfectamente, glorificados, amén, con un cuerpo glorificado. Así que de esto trata la santificación, hermanos, de saber qué ha pasado en mi vida en el pasado. Posicionalmente tengo el Espíritu Santo. En el presente estoy viviendo este proceso de perfeccionamiento y en el final ya estaré libre de la presencia del pecado para poder adorar a mi Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado. Pasado, presente, futuro. Es un proceso en el cual tú y yo estamos y que tenemos que estar conscientes de lo que Dios ha hecho ahora con nosotros, conociendo a este gran Dios. En el presente, hermanos, te voy a decir algunas cosas que Dios quiere, y en el Nuevo Testamento esto yo lo vamos a ver más adelante, pero en el presente lo que tú necesitas ahora, escúchame, lo que tú y yo necesitamos es iluminación, la iluminación del Espíritu Santo, para que llegue la verdad de Dios a mi conciencia, la iluminación del Espíritu Santo. Pero no solamente la iluminación a la mente, pero la renovación de mis conceptos del mundo a los conceptos bíblicos. O sea, ya no, como dice Pablo en Romanos 12, dice que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero ya no conforme al mundo, sino conforme a Dios, conforme a los principios de Dios. Entonces primero vamos a hablar esto de la iluminación, vamos a hablar de la renovación que necesitamos, y vamos a hablar que cuando estás iluminado por la palabra de Dios, estás siendo renovado por la palabra de Dios, entonces hay una transformación. Somos transformados de gloria en gloria. 1 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria hasta la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tiene que haber iluminación, renovación, transformación. Y entonces se produce en una forma maravillosa y milagrosa de parte del Espíritu Santo de Dios. Soy santificado. Así que la santificación no es porque te levantas en la mañana a adorarle a Dios por los atributos de Él. Eso ayuda, pero la santificación es un proceso donde tu mente comienza a ser iluminada, tu mente comienza a ser transformada, tu mente comienza a ser renovada, transformada, y entonces la santificación de Dios es una realidad para el Hijo de Dios.
Y queremos esta santificación cada vez más y más y más. Déjame terminar. Hay un hombre que estoy leyendo. ¿Sabes? Una de las cosas que cuando tú lees de la vida cristiana del principio, de aquellos que empezaron la iglesia, todos estos hombres, aún los filósofos, llegaron a ser trascendentes y sus ideas hasta ahora se escuchan, es porque ellos empezaron con Dios, empezaron en Dios. Hoy, desgraciadamente, todas las filosofías del mundo que tenemos no empiezan en Dios, empiezan en el hombre. Entonces son humanistas, dejaron a un lado a Dios, ponen al hombre en el centro. Pero miren lo que dice San Agustín cuando él está hablando de la santificación y qué es lo que nosotros buscamos ahora. Hombres en los primeros 500 años de la iglesia pensaban de esta manera, mira. Estaba maravillado de que aunque le amaba, no perseveraba en el disfrute de mi Dios. Tu belleza me atraía hacia ti, pero pronto era arrastrado lejos de ti por mi propio peso, y con consternación me hundía nuevamente en las cosas de este mundo, como si hubiera sentido la fragancia de la comida, pero aún no pudiera comerla. Solo Dios puede hacer que un corazón corrompido, apartado y muerto anhele a Dios. Solo Dios puede producir un deseo de búsqueda y de bienestar en Dios, un deseo de Dios de tal manera que sea un deleite y el deleite más importante en tu vida. Ese es el deseo que yo quiero y pido a Dios el resto de mi vida. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos satisfechos en Él. ¡Wow! ¿Qué pensamientos de hombres piadosos del pasado? Que ya ellos vivieron lo que tú y yo estamos viviendo ahora. ¿Quieres agradar a Dios? La pregunta es, ¿estás satisfecho con Dios? ¿Estás deleitándote en la santidad de Dios? ¿O tu corazón, tu alma todavía están coqueteando con las cosas de este mundo que te atraen más que Dios mismo? Hermano, uno de los caracteres de Dios es que Él es santo. Por lo tanto, su pueblo debe ser santo. Por lo tanto, tu deseo más profundo debería ser Dios. Acerquémonos a la mesa del Señor. Y si en tu corazón ves ahora mismo que hay algo que supera el deseo de Dios en tu vida, sería bueno que podamos pedir perdón y decirle a Dios perdón porque